Y a su nombre. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Gloria al Señor. Vamos a hablar de esta preciosa temática. Hoy el tema es el sello inconfundible. Amén. Hemos recibido de parte del Señor un sello inconfundible. Gloria a Dios. Y un sello es una marca, una señal, la cual se imprime, se adhiere sobre algo o alguien para simbolizar propiedad. El sello es símbolo de exclusividad, de autenticidad y de autoridad. Escuche bien, el sello es exclusividad, autenticidad y da autoridad. Gloria al Señor. Hablar del sello, alabado sea Dios, en la dimensión espiritual nos refiere a dos significados que resumen su propósito en nosotros. Estos son propiedad y autoridad. Usted se da cuenta que cuando una persona, por ejemplo, una persona pública del tránsito, tiene sus vestiduras, tienen ahí ese sello, que cuando usted va por la vía y los encuentra, usted de una vez los puede identificar, usted de una vez los puede pensar y puede analizar. Óyeme, ¿verdad? Ahí está la policía de tránsito, qué sé yo, porque tienen una vestimenta, tienen un sello, tienen algo que los identifica, algo que tienen cierta autoridad. Gloria al Señor. El sello, queremos hablar en esta noche, inconfundible, nos habla de que somos propiedad de Dios. Por eso usted mira la Biblia, en 2 Timoteo, el capítulo 2, el verso 19, dice el Señor: ¿conoce el Señor a los suyos? Sí los conoce, alabado sea el Señor, y apártese todo aquel de toda iniquidad que invoca el nombre del Señor. Así que el sello es inconfundible. Todos, usted se da cuenta cuando una persona se entrega al Señor, se convierte al Evangelio, ya inmediatamente está etiquetado, está sellado, tiene un dueño, es propiedad privada. Gloria al Señor Jesús. Y en el Antiguo Testamento usted da cuenta en Éxodo, el capítulo 28, el verso 36, nos habla de este sello del primer hombre llamado Aarón, por el cual Dios iba a empezar un ministerio tan trascendental como era el ministerio sacerdotal. Y en esas vestiduras hay una descripción que es tan interesante, tan importante, que ellos en sus frentes llevaban y decían: santidad a Jehová. Es decir, tenían un sello importante, dándoles a entender que es de origen divino. Nuestro sello, hermano, es de origen divino. Esto no es de la tierra, esto vino de los mismos cielos. Alabanzas al Señor Jesús. Y nos ha llamado y nos ha sellado, y hoy estamos aquí, y todo gracias a Él. Digamos gloria al Señor. Así que es importante conocer, hermano, apropiarnos, querida juventud, en esta noche, apropiarnos y creer realmente lo que hemos recibido de parte de Dios. Eso era tan trascendental, santidad a Jehová, que quería decir que era exclusividad de Dios, es decir, apartado para Dios. Solo exclusividad de Dios, apartado para Dios. El sumo sacerdote no podía contaminarse, no podía ensuciar sus vestiduras, porque el aceite de la unción estaba sobre él. En otras palabras, Dios lo había marcado con la unción. Así que el sello, escuche bien, más allá de dar una posición o un lugar de privilegio al portador, nos debe recordar a quién de verdad pertenecemos, a quién de verdad le servimos, a quién de verdad estamos siguiendo, obedeciendo y sirviéndole a Dios en esta noche.
Eso es lo que nos debe recordar este sello, que hemos recibido un sello inconfundible, gloria al Señor, un sello inequívoco. Es decir, Dios no se ha equivocado al escogerte a ti, al escogerme a mí, porque Dios no es un Dios que se equivoca. Dios es un Dios de propósitos. Y Él sabe por qué te llamó. Y Él sabe por qué te escogió. Y Él sabe por qué te tiene en esta noche aquí. Aleluya. Aleluya. En el Nuevo Testamento encontramos otra clara evidencia del sello como propiedad. Y es la respuesta del Señor Jesús a la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Acuérdese cuando el Señor le dice a la multitud, a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque había una duda. No tenían realmente una afirmación, aunque veían en el Señor milagros, prodigios y señales. Pero realmente todavía estaban confundidos. No sabían realmente. ¿Y quién es este? Era la pregunta que siempre solía por ahí salir de la boca de los judíos. ¿Y quién es este que el mar y el viento le hacen caso? ¿Y quién es este que aún los espíritus inmundos se sujetan a él? ¿Y quién es este que con autoridad le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿Y quién es este que cuando entraba a las sinagogas les enseñaba, dice la Biblia, no como los escribas ni los fariseos, sino como quien tiene autoridad por encima de todas las cosas? Así que esa era como la pregunta, el interrogante: ¿y quién es este? Bueno, y el Señor en ese momento les pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, otros que eres Elías o alguno de los profetas, decían. Y realmente no pudieron contestar la pregunta. Pero ahora el Señor hace una pregunta más personalizada y se dirige a sus apóstoles y les dice: bueno, ahora ustedes que han andado conmigo en mi ministerio, que conocen lo que yo he hecho, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y por allá se levanta el apóstol Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice en ese momento, vea, para que un judío dijera: tú eres el Hijo del Dios viviente, le estaba diciendo: tú eres el Dios manifestado humanamente entre nosotros. Para que un judío reconociera que el que estaba ahí era el Rey de los Reyes y Señor de Señores, eso para ellos era una revelación divina. Por eso el Señor tiene que decirle: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor entonces pone un sello a esta preciosa iglesia. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que de ahora en adelante ni las puertas del Hades prevalecerán contra esta iglesia. Esta iglesia la han querido el enemigo acabar, opacar, destruir. Han venido como ríos destructivos, como viento recio. Han querido sacar y dañar y hacer tantas cosas. Han querido difamar, disociar a la iglesia. Pero sabe, hermano, que no han podido y no podrán. ¿Sabe por qué? No porque seamos más intelectos, no porque tengamos más estudio, no porque seamos importantes ante la sociedad. No, es porque contra esta iglesia, o más bien en esta iglesia, está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra esta iglesia, porque el Señor la selló, aleluya, con su Espíritu Santo. Es una evidencia muy clara en Hechos 2, donde inicia
un movimiento, un avivamiento glorioso para la iglesia de un sello inconfundible. Y dice la Biblia en Hechos 2 que estaban todos reunidos, unánime juntos, esperando algo de parte del Señor que les había prometido: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y estaban así como nosotros en la expectativa a ver qué va a pasar esta noche, con qué va a salir este predicador, con qué palabra ahora nos va a enseñar. Y estaban en la expectativa juntos, unánimes. Y de repente, algo poderoso empieza a moverse de repente. Alabado sea el Señor, que vino como un estruendo, dice la palabra de Dios, en la cual la casa se estremece y todos estaban ahí atónitos. Y de repente encendieron esas columnas de fuego asentándose sobre su cabeza, sobre cada uno de ellos, y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Alabanzas al Señor. Eso no se ha acabado. Porque un día hablaba con una mujer, una anciana de otra denominación, y ella me decía, y estábamos hablando del día de Pentecostés, y ella me decía: eso ya se acabó, eso fue hace más de 2000 años, eso ya se terminó. Y hay quienes creen esa palabra diabólica y dicen que el Pentecostés fue historia, fue un mito, fue una leyenda. Eso se acabó, eso ya no es en el siglo XXI. Pero en esta noche hay poder en el nombre de Jesús. Y yo le decía a ella, ¿sabe qué le decía? La invito a un culto. Que yo le decía a esta anciana: te invito al culto. Y ella me decía: ¿para qué? Si yo ya estoy bien donde estoy. Yo le decía: te invito a un culto para que tú misma te des cuenta que el Pentecostés no se ha acabado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios trasciende. Él no se ha acabado. Él sigue vivo y vivo por los siglos de los siglos. Por eso Hebreos 13:8 dice: Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso, si aquellos te dicen que no es necesario que hables en lenguas, no crea, rechace esas voces contrarias, porque esta iglesia sigue en avivamiento por el sello, alabanzas al Señor, inconfundible del Señor. Esta iglesia lleva un auge, va en un progreso, va en una trascendiendo, gloria al Señor Jesús, que cada día más siguen rescatando al perdido, salvando a aquellos que estaban extraviados. Alabado sea el Señor, porque con nosotros va el Rey de Reyes, sí, Señor de señores. Digamos gloria a Dios. Así que la iglesia fue fundada sobre el Espíritu Santo. Crece por el Espíritu Santo, habla por el Espíritu Santo. Y la más grande evidencia es que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Esa es la promesa de parte del Señor, de que Él dijo: me es necesario ir a preparar morada para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y empieza el Señor: pero os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad. Porque ahora el Señor estaba con ellos, pero Él prometió estar en ellos, en nosotros. Gloria al Señor. Es un sello, hermano, inconfundible. Es un sello glorioso, hermano, que hasta el mismo enemigo lo conoce. El mismo enemigo lo sabe. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Hechos 19 dice el apóstol, habla acerca de Pablo en Éfeso. Cuando Pablo fue a Éfeso, se encontró con 12 discípulos de Juan y le dice:
Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos dijeron no, no hemos oído de Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo, dice la Biblia, que los bautizó a ellos en el nombre de Jesús, ahí para perdón de pecados, imponiéndole las manos recibieron el Espíritu Santo. Y bueno, habla la Biblia que en ese lugar habían unos judíos exorcistas. Oiga, habían unos hombres exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor, no eran del Señor realmente, no conocían realmente a Jesús, pero ellos se hacían pasar por seguidores de Jesús, por apóstoles del Señor, y dice la Biblia que sobre ellos hacían conjuros. Y en ese lugar había un hombre que tenía un espíritu maligno, un espíritu inmundo, e intentaron también con este espíritu malo, dice la Biblia, reprender a este espíritu malo, estos muchachos. Dice entonces, cuando ellos eran como 7 muchachos que intentaron hacer esto, hermano. Pero fíjese que el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Oiga, ellos saben quién es Jesús. El espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Ustedes quiénes son? Y dice la Biblia: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, huyeron avergonzados. Y esto me recuerda, hace poco estábamos allá en una campaña en Bodega Central, hermano, y doy gracias a Dios porque Dios se está glorificando, hermano. Siempre la gloria es para Él. Y en el primer culto de esta campaña empezamos, hermano, con la ayuda del Señor. Llegó a la casa una muchacha que estaba endemoniada. Su hermana, que era creyente, entonces la trajo junto con otros muchachos de por allá, de otra vereda, cruzando el Magdalena. Y fue tedioso, fue incómodo, fue terrible, porque quería suicidarse, quería matarse y quería matar a sus hijos. Una jovencita de 24 años con 5 hijos, imagínense, donde hay una escasez de unos bajos recursos que se ven allá a orillas del Magdalena, y donde la gente le gusta practicar mucha brujería, hechicería. Prefieren ir ante el brujo antes que el pastor y recibir una ayuda, un consejo, porque lastimosamente cuando el hombre está ciego, entonces espera que otro ciego lo guíe, pero ambos caerán en el mismo hoyo. Oh, pero cuando trajeron esta muchacha, porque no podían hacer nada por ella, la llevaban a un lado y al otro y no podían hacer nada, y eran como las 9 de la noche y me tocaron allá a la casa: pastor, pastor. Y cuando la trajeron a la casa, estaba en una silla mecedora, ya estaba adormecida, ya no podía más esta muchacha. Había perdido el sentido, qué sé yo, estaba realmente desmayada. Y cuando la vio mi esposa, ella se imaginó, ella debe estar enferma. Y yo inmediatamente me imaginé: algo malo está pasando aquí, sentí una pesadez. Pero claro, yo le dije, claro, me dijeron: pastor, lo que pasa es que esta muchacha está haciendo y deshaciendo, quiere coger los cuchillos, matarse, acabar con sus hijos, porque a eso vino el diablo. Escuche bien, San Juan 10:10, el ladrón viene para matar, robar y destruir. Pero pero me encanta, hermano, es de los peros que me gusta. Pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos han recibido vida de parte del Señor? Valora ese sello. Aprecia esta palabra, esta presencia. Y cuando la trajeron, yo les pedí el favor que la entraran y que se salieran. Y efectivamente se salieron. Y entonces yo miraba a mi esposa y una vez pensé: amor, apenas le pongamos las manos, invoquemos ese nombre, que es sobre todo nombre, algo se va a levantar aquí. Dicho y hecho, hermano, efectivamente pusimos las manos, invocamos el nombre de Jesús y se levanta ese espíritu.
Y empieza a gritarnos y a hablar cosas incoherentes, voces gruesas. Y empieza a decirnos: esta vida me pertenece, este cuerpo me pertenece. Y yo le dije: no, este cuerpo es del Señor Jesús, quien murió por ella. Y ¿sabe qué me decía, hermano Juan? Me decía: nosotros lo matamos. Oiga, esto no es un mito, esto es una realidad. Ellos me gritaban: nosotros lo matamos, con una voz gruesa, espantosa. Nosotros lo matamos. Y está muerto, me decía. Y está muerto, me decía. Y yo le dije: sí, él murió, pero al tercer día resucitó. ¿Cuántos creen a esta palabra, hermanos? Adora su presencia. Él resucitó. Y cuando le dijimos esas palabras, entonces empezamos a reprenderlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y empezó este espíritu a decir: ¡ay, me quemo! Oiga, ya estaba de nuestro lado la victoria. Porque la victoria está en nosotros, hermano. Porque tenemos al campeón de los campeones, al que venció. Alabado sea el Señor. Y cuando él decía: me quemo, entonces con más, hermano, autoridad le decíamos: hay poder en el nombre de Jesús. Y empezó a zambullirse y se fue. Oh, alabado sea Dios. Y se levanta esta señorita, esta muchacha se levanta en su cabal juicio, ya con sus 5 sentidos. Se levanta y me dice: ¿y dónde estoy? Y yo le dije: estás aquí en la casa del pastor. ¿Y qué pasó? No, pasaron muchas cosas, pero Dios te libertó. Pero el Señor hizo una obra en tu vida. ¿Y sabe qué es lo maravilloso, hermano? Que mientras estábamos reprendiendo, la hermana de ella lleva buen tiempo en el evangelio y no había podido recibir el Espíritu Santo y nada, pero llegó un momento ahí cuando estábamos reprendiendo y ella con esa libertad le decía: hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Y entró con esa fe. Oh, alabado sea Dios. Y cuando empezaba a reprender, entonces también comenzaba a hablar en lenguas y reprendía y hablaba en lenguas. Hermano, Dios hace cosas sobrenaturales. Hay quienes creen que recibir el Espíritu Santo se necesita una vigilia, se necesita una convención. ¿Quién piensa que para recibir el Espíritu Santo se necesita un campamento de 3 días? No, hermano, no. Para recibir el Espíritu Santo, Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Usted no necesita esperar algo de pronto, un evento, algo que te impacte para decir: aquí sí voy a recibir el Espíritu Santo. No, ahora mismo lo puedes recibir. ¿Cuántos lo creen? A ver, ahora mismo lo puedes recibir. Puedes recibir este sello inconfundible, este sello inconmovible, este sello sólido que hemos recibido de parte del Señor. Alabado sea Dios. Digamos gloria a Dios. Si tienes sed, porque el que bebe de esta agua, dijo Jesús a la mujer samaritana, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Es decir, no tendrás sed jamás de un mundo pecador, porque en él va a haber una fuente inagotable que salte para vida eterna. Siempre se va a ir renovando, innovando,
Por eso el apóstol le dice a la iglesia allá en Roma: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Todo tiene un propósito en Dios, una finalidad. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Esto es maravilloso, hermano. Esto es glorioso. Tenemos un sello inconfundible que nos da una autoridad de parte de Dios. Hemos recibido autenticidad, hemos recibido propiedad, exclusividad de Dios, pero también hemos recibido autoridad de Dios. Y la autoridad no es la que se grita, la que se impone. La autoridad viene del Señor. Oh, alabanzas al Señor. Hermano, es que ¿cómo hago con mis hijos? Hermano, es que mi familia, mire, y yo entre más grito, no me prestan atención. No se trata de gritar, no se trata de alzar la voz, no se trata de imponer. Se trata de que te metas en el secreto de Dios y vas a sustraer la autoridad de Dios, y vas a sustraer la presencia de Dios, y vas a traer a tu vida lo que tú realmente necesitas. Porque hay cosas que no necesitamos, y lo que necesitamos es que Dios las saque de nuestra vida. Oh, pero hay cosas que necesitamos que Dios penetre en nuestro corazón. Hay cosas que nos falta aún que Dios moldee nuestra vida, hermano. Oh, bendito su santo nombre. Esta autoridad, hermano, Dios la delegó para la iglesia. Por eso cuando tú de pronto vayas a orar por alguien, porque hay hermanos que no han entendido y dicen: no, vamos ante el pastor y que él ore por el enfermo. No se trata de eso. Claro, nosotros vamos y oramos, pero tú tienes también autoridad de parte de Dios. Tú tienes también autoridad, porque el Dios que nosotros tenemos es el mismo que tú tienes también, iglesia. Porque la promesa que Dios nos ha dado es la misma que te ha dado a ti también. ¿O no dice la Biblia? Y estas señales seguirán a los que creen en ¿quién? En mi nombre. Un sello inconmovible en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Oye, y empieza la lista. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? Si tomare cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. No son nuestras manos, no es nuestro poder, no es nuestra virtud ni nuestra piedad. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Por qué? Porque Dios delegó esa autoridad. Y este texto, ya para terminar, el tiempo corre. Fue lo mismo que le sucedió a Pedro y a Juan con la sanidad de un cojo. Cuando subieron a la hora novena allá en el templo de la Hermosa, estaba ahí un cojo en la puerta mendigando, y entonces le dijeron a Pedro y a Juan, pidiéndole una limosna, pidiéndole platica. Pero Pedro y Juan le dicen: no tengo plata ni oro, pero tengo algo, un sello que he recibido. Alabanzas al Señor. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó, y el cojo empezó a saltar y entró en el templo alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Digamos gloria a Jesús. Pero claro que eso no le gustó a los ancianos, ni sacerdotes, saduceos, ni fariseos, ni escribas, lo que ahí había acontecido. Eso era una locura, que era lo que estaba pasando, porque Pedro y Juan
y los demás estaban haciendo ahí un revoltón con este evangelio. Estaban haciendo una revolución extraordinaria, porque había muchos judíos piadosos, religiosos, pero cuando llegó el evangelio de Jesucristo, claro, de una vez tocaron con ellos y empezaron a hacer un concilio con ellos. ¿Qué es lo que está pasando? No, es que este era cojo y ahora por boca de estos apóstoles han sido sanados. Y entonces los indagaron y ellos siguieron de nuevo predicando la palabra del Señor. Pero ellos entonces les intimidaron y le dijeron: no, vean, le vamos a dar dinerito, pero cállense, porque es que ese nombre al diablo no le gusta que se predique. Cállense. Entonces el apóstol Pedro y Juan dijeron: ¿acaso es que mejor obedecer a los hombres antes que a Dios? De ninguna manera, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído con nuestros ojos. No podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y siguieron predicando. Entonces decidieron ante el concilio: no, vamos a echarlos presos mejor. Y lo llevaron allá a la cárcel. Pero seguían allá predicando también, no se callaban. Le pasaba lo de Pablo y Silas cuando lo llevaron allá a la cárcel de Filipo. No se callan, porque aunque estaban encadenados de las manos con cepos en los pies, no les habían callado la boca. Y a un pentecostal, si no se le calla la boca, él seguirá hablando de las maravillas del Señor. Y él siguieron predicando la palabra. ¿Y qué pasó? Oh, vaya sorpresa. Dios hizo estremecer esa cárcel, hermano, de una manera sobrenatural. La presencia de Dios estaba ahí. Y dijo el carcelero de Filipo: no, aquí esto se acabó, yo me voy a suicidar, me voy a matar, porque todos los presos se han escapado. Y sabe que dice la cultura judía: si a un guardia se le escapa un preso, no solamente pagaba él, sino él y su familia también debían de morir. Entonces él optó por más bien la decisión: me voy a suicidar para que crean que me mataron y dejen quieta a mi familia. Pero a este hombre le dice el apóstol Pablo: no lo hagas, detente. Hermano, el mundo de hoy está necesitando esta palabra. Y usted y yo tenemos un sello inconfundible que debemos predicar en su nombre. Y le dijo: no lo hagas. Y efectivamente entonces él le dice: bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, y el apóstol le da la solución a eso: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Oiga, le nombró la casa al carcelero de Filipo. Y entonces dice la Biblia que él, llevándolo a los suyos, le hablaron la palabra de Dios y todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Porque Dios se mueve con el que se mueve. Alabanzas al Señor. Y eso le pasó a Pedro y a Juan. Entonces llegaron ante el concilio los saduceos del templo y todos los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando a Jesús, que había resucitado de entre los muertos. Alabado sea Dios. Entonces dice la Biblia que el número de los varones, oiga, era como de 5,000 que habían creído, que estaban creyendo. Y aconteció entonces que se reunieron los sacerdotes, y es ahí donde entra el texto, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué autoridad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Usted qué diría, hermano? No, pues es que he recibido algo, no, es que he estudiado algo. No, ¿con qué potestad o con qué nombre o en qué nombre habéis vosotros hecho esto? Y ellos tienen que responderle. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho por un hombre enfermo, de qué manera haya sido sano no interesa, pero sepa algo: en ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo. Adora ese nombre, ubíquese de pie, tenga la amabilidad, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Levanta tus manos, iglesia, es un momento importante. Si alguno tiene sed, venga. Haz de tu vida ahí en esa silla un altar para Dios. Si alguno tiene sed, venga. Hermano, ¿por qué yo no recibo nada? Y llegan otros nuevecitos y sí reciben la promesa y yo no recibo nada. ¿Qué está pasando? Toda incredulidad la echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda duda la echamos fuera en el nombre de Jesús. Alcance la promesa de Dios. ¿Sabe cómo? Crea. Llénate de valor, llénate de fe, llénate de Dios en esta noche y crea que las promesas de Dios son para tu vida, son para tu familia, son para esta iglesia hermosa y preciosa. Oh, aleluya. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Autoridad. ¿Qué te falta? Una sanidad. Quiero que medites en esta palabra. ¿Qué te falta en esta noche? Aquí está Dios quien suple todas las cosas. Porque a Bartimeo, hijo de Timeo, le decían: cállese. Te van a decir: cállate. Pero Bartimeo seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oiga, cállate, Bartimeo, el maestro está ocupado. No importa, yo voy a seguir gritando: Jesús, porque yo soy el necesitado, estoy ciego y necesito ver. ¿Cuántos necesitan algo de parte de Dios en esta noche? Sabat y Mabraya Sabradahaya. ¿Qué necesitas en esta noche? Ven. ¿Qué necesitas? Entonces Jesús, deteniéndose, oyó una voz desgarradora que le tocó el corazón, y deteniéndose le dijeron: tráigamelo. Y Bartimeo, hijo de Timeo, el maestro te llama, levántate. Y soltando ese peso de esa capa, se levantó. Levántate en el nombre de Jesús, hermano. Joven, levántate en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Levántate, levanta tus manos, cierra tus ojos y empiece como Bartimeo, hijo de Timeo. Jesús, Jesús. Cállate, te van a decir. La mente te va a decir: cállate. Las voces contrarias te van a decir: cállate, no importa. Sigue clamando: Jesús, hijo de David. Cállate, te van a decir: no, yo necesito. Yo soy el que necesito. Voy a seguir clamando. Voy a seguir orando. Voy a seguir creyendo. Voy a seguir buscando, porque yo soy el que necesito. Y aquí está el que nos oye. Soberano y eterno Dios, Señor Jesús. Aleluya. Oh, te adoramos. A ver, la iglesia, adora la iglesia. ¿Usted sabe entrar a la presencia de Dios? ¡Claro que sí! Porque el velo se rasgó en dos, para que esta preciosa iglesia no se quede afuera, no se quede en el lugar santo. Entra al lugar santísimo. Entra por la fe. Entra por la fe, hermano. Entra. Joven, entra. Tengo un secreto en Cristo, que en sus alturas me hace andar. Y es estar de rodillas